vamos a tener, en cuanto al diagrama, vamos a ir a desglosar las presiones, las ondas de las presiones auriculares. Vamos a tener que van a haber tres ondas de presión auricular: la A, la C y la V. La A va a representar a la contracción auricular. La C va a miren, aquí pueden ver que se produce la contracción auricular. Miren que incluso aquí está la patada, aumenta el volumen ventricular gracias a la contracción de esta, ayudando al llenado de los ventrículos. Vamos a tener la C, que pues básicamente esta onda se va a representar el flujo retrógrado. Cuando se contraen los ventrículos, parte de esta sangre se va a regurgitar, se va a devolver hacia las aurículas, lo cual produce la onda C. Y la onda V, pues básicamente va a representar el llenado auricular, el inicio del llenado auricular que produce la onda V. Vamos a tener tres conceptos importantes, los cuales van a ser el volumen telediastólico, sistólico y telesistólico. Telediastólico va a ser el volumen máximo al final de la diástole, que va a estar entre 110 a 120 mililitros, incluso hasta 130. Podemos ver en este gráfico el volumen telediastólico, que va a ser este, de 130, va a ser el volumen máximo que van a llegar los ventrículos. El volumen sistólico es el volumen eyectado, que va a ser aproximadamente 70 mililitros. El corazón no bombea toda la sangre que le llega a los ventrículos. El corazón solo bombea una parte. Como pueden ver, tenía 130 y solo bombea 70, 80. Entonces miren, va a quedar. Miren aquí, va a representar de aquí a acá. Esto va a ser el volumen eyectado. De aquí a acá. Esto va a ser el volumen eyectado. O el volumen sistólico. Miren todo esto lo que se eyectó. Eso es el volumen sistólico. Y el volumen telesistólico va a ser el residual, que va a ser el que va a quedar. Miren que lo máximo que llega es hasta 50, lo mínimo. El volumen ventricular de ahí para abajo no baja. Condiciones fisiológicas, pues básicamente el corazón necesita que quede un volumen residual para mantener las presiones para poder ejercer un nuevo llenado. Aquí vamos a tener que ese volumen está entre 40 a 50 mililitros. Hay un concepto que deben que tener muy claro, y es el concepto de fracción de eyección, el cual va a ser el porcentaje de sangre eyectada por el ventrículo en cada contracción. Y pues nos va a verificar qué tan efectivas estas contracciones. Vamos a tener que se calcula la fracción de eyección con el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Volumen sistólico es el volumen eyectado y el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, donde el corazón tiene más sangre. Entonces tomamos, por ejemplo, el valor de 80 mililitros, volumen sistólico, y el volumen telediastólico de 130, nos da 0,61, lo multiplicamos por 100, puesto que es un porcentaje, y nos da 61%. Esto sería la fracción de eyección. Y la fracción de eyección normal del 50 a 75%. Esto va a ser importante en algunas patologías como una falla cardíaca, pero eso no es necesario que lo sepan por ahora. Pero sí que sepan que es una fracción de eyección y sus valores normales. Y aquí vamos a tener el ciclo cardíaco a grandes pasos. Vamos a iniciar con el periodo de relajación. El corazón al inicio de la diástole se necesita relajar. Y esta va a ser la primera parte de la diástole, la relajación isovolumétrica. Corazón después de inyectar y contraerse se tiene que relajar, lo cual va a producir el segundo ruido cardíaco. Eso se lo explicaré en la clase de auscultación. Pues vamos a tener que aquí se van a cerrar las válvulas sigmoideas, tanto la pulmonar como la aórtica, y van a producir el segundo ruido. Las válvulas AB
aún van a estar cerradas, todavía no se está llenando el corazón. Miren cómo se aprecian aquí que todavía están cerradas y este es el volumen telesistólico, volumen residual. Miren que el corazón queda con sangre. Y pues aquí va a marcar en esta relajación isovolumétrica el regreso de sangre hacia las aurículas. Las aurículas aquí es donde se van a llenar de sangre. Y pues la presión en los ventrículos va a ser mayor y las presiones en las arterias van a ser mayores. Y el volumen telesistólico es de 50, lo que les mencioné anteriormente. Cuando ya se empieza, cuando ya se termina la relajación isovolumétrica, empieza el periodo de llenado. Se empiezan a abrir las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, y empieza a llenarse los ventrículos. Esta fase tiene dos momentos, un llenado rápido y un llenado lento. El llenado de esto va a ser 70% gracias a los ventrículos, tanto el llenado rápido y el llenado lento. Llenado lento también se le conoce como diástasis. Eso lo tienen que tener en cuenta. Y pues vamos a tener que estas válvulas van a estar abiertas, la pulmonar y la aórtica, por lógica van a estar cerradas. Y las presiones en las aurículas van a ser mayores y en los ventrículos menores, así como en los ventrículos va a ser menor la presión que la presión de las arterias. Y pues vamos a tener otro momento que es la sístole auricular o patada auricular. Vamos a tener, miren, que aquí se empiezan a contraer las aurículas. Y para llevar este porcentaje de sangre que aproximadamente es de un 20 a un 30%. Recuerden que en los ventrículos es de un 70% para llevar ese 100%. Entonces, aquí aún siguen abiertas las válvulas a ver sin poder cerradas. Esto va a ayudar al llenado del ventrículo. Ahora vamos a tener otro periodo después de la sístole auricular y al final de la diástole e inicio de la sístole la contracción isovolumétrica. Aquí es donde está el volumen telediastólico, que es de 120 a 130. Miren cómo están tan llenos los ventrículos. Las válvulas a veces cierran, miren que están cerradas. Provocan el primer ruido cardíaco. Recuerden que lo que provoca los ruidos son el cierre de las válvulas. Y miren que estas válvulas, la pulmonar y la aórtica, están cerradas. Es decir, en este momento todas las válvulas están cerradas. Y entonces la presión de las aurículas va a ser menor que la presión de los ventrículos y la presión de los ventrículos va a ser menor que la presión de las arterias. Y va a representar la contracción ventricular. Estos ventrículos se están contrayendo. Ya cuando estos ventrículos se contraen, sucede la eyección. Entonces se va a abrir tanto la aorta como la pulmonar para que liberen toda esta sangre y la eyecten hacia la circulación pulmonar y sistémica. Miren la expulsión de la sangre de los ventrículos, volumen sistólico, de este caso es de 70 mililitros. También vamos a tener que estas válvulas a ver están cerradas, estas dos. Y vamos a tener que las presiones de las aurículas va a ser menor que la de los ventrículos, la presión de los ventrículos va a ser mayor que la presión de las arterias. Terminando así el ciclo cardíaco y llegando otra vez hacia la relajación e iniciar otro ciclo. Como ven, esto no es difícil, esto no tiene pérdida, es muy sencillo de entender. Bueno, ya terminando el ciclo cardíaco hay que entender el porqué de las válvulas y la fisiología de las válvulas y qué función tienen estas válvulas. Vamos a tener que la función principal de todas estas válvulas es evitar el flujo inverso de la sangre, el flujo retrógrado. Tanto como la tricúspide como la mitral van a permitir, pues su función es que no hay un reflujo retrógrado desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole, mientras que la pulmonar y la aórtica impiden un flujo retrógrado de las arterias aorta y pulmonares hacia los ventrículos durante la diástole.
tengan en cuenta esas funciones. Y también de que las válvulas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar, son más fuertes. Tienen mayor tejidos fibrosos especializados. Estas válvulas, pues lo que permite una mayor fortaleza, conservando aún su elasticidad. Vamos a tener la función de estas válvulas. Miren que las válvulas van a estar algo, y es que van a estar soportados por cuerdas tendinosas que están a su vez unidas en los músculos papilares. Mientras que las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, no van a tener estos músculos papilares ni cuerdas tendinosas, sino que van a contar con una base de tejido fibroso especial muy fuerte, porque estas se someten a muchas tensiones. Vamos a ver que la función de estos músculos papilares no es como tal de permitir de que se abra y se cierre la válvula, sino es que la válvula no prolapse. Prolapsar es que básicamente una parte de estas válvulas, por ejemplo, si se corta esta cuerda tendinosa o se parte el músculo papilar, la válvula se deforme y permite un reflujo anterógrado. Esa es la función de los músculos papilares. Aquí vamos a tener la curva de presión aórtica. Esto nos va a permitir entender un poco por qué la presión arterial. Miren que la presión sistólica normal es de 120 y la presión diastólica es de 80 miligramos de mercurio. Pues básicamente al momento de la sístole y la presión de los ventrículos es mayor que la presión de las arterias, toda esta presión permite la eyección de todo este líquido y aumenta la presión en estos vasos, específicamente en la aorta, por todo ese flujo sanguíneo que va recorriendo, lo cual lleva a presiones de 120. Y cuando ya toda esta sangre hace todo este recorrido por la circulación sistémica, después de la contracción y la relajación, pues disminuye toda esta presión, lo cual se conoce como la presión diastólica, la cual es la presión de estos vasos sanguíneos en la diástole. Y esta aquí es la presión arterial media. La presión arterial media se calcula como 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica sobre 3. Eso es para tenerlo en cuenta, para calcular esta presión media, arterial media. Aquí vamos a tener este gráfico que relaciona el volumen ventricular y las presiones. Aquí vamos a tener la energía potencial, el trabajo externo, la línea verde va a ser la presión sistólica y la línea azul la presión diastólica. Vamos a tener que a medida que aumenta el volumen ventricular izquierdo, el volumen de llenado, la presión diastólica va aumentando a medida que aumenta el volumen de llenado. Y vamos a tener que la presión sistólica, a medida que aumenta el volumen ventricular, a su vez también aumenta la presión dentro del ventrículo. También vamos a tener todas estas fases de trabajo externo, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que van a representar el periodo de llenado, la fase 2 la contracción isovolumétrica, la fase 3 el periodo de eyección y la fase 4 la relajación isovolumétrica. Aquí vamos a tener, yendo aquí haciéndole zoom a este gráfico, vamos a tener desglosar cada una de estas fases. La fase 1, que va a ser la fase del periodo de llenado, que es esta de aquí. Vamos a tener el volumen telesistólico, que es el volumen al final de la sístole, que es más o menos de 50 mililitros.
y va a iniciar el periodo de llenado. Miren, aquí está, volumen de 50 mililitros que va a aumentar. Aquí ocurre, aumenta hasta 110, ocurre la patada auricular o sístole auricular, que aumenta incluso las presiones y el trabajo. Y llega a que el volumen llegue hasta 120 aproximadamente. Esto va a ser el final de la diástole. Y miren que aquí se empieza a cerrar la válvula mitral. Después se produce la contracción isovolumétrica. Aquí están cerradas todas las válvulas. Y empieza a aumentar la energía y el gasto. Y como que la energía y el trabajo, como pueden ver, se asciende. Y entonces, después cuando se abre la válvula aórtica, tanto la válvula aórtica como la pulmonar, empieza el periodo de eyección, que va hasta un periodo lento y un periodo rápido. Entonces va a aumentar el trabajo, se aumenta el trabajo y la energía, pero va disminuyendo el volumen. Este volumen que se había llenado de 120 pasar otra vez a 50. Y pues se va a cerrar y ya termina cuando se cierra la válvula aórtica. Para otra vez iniciar la relajación y otra vez iniciar todo este ciclo, todas estas fases. Ahora vamos con otro concepto que es de precarga y poscarga. El concepto de precarga va a ser el volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole. O sea, es todo ese volumen al final de la diástole en el cual llena todo este ventrículo. Y la poscarga, pues básicamente va a hacer referencia a toda esa resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para que pueda inyectar toda esta sangre. Ese concepto necesito que lo tengan claro. La energía química, pues el corazón necesita toda esta energía para que se produzcan todos estos sucesos que les mencioné. El 70 al 90% viene del metabolismo de los ácidos grasos. Si recuerdan en la anatomía, el corazón está recubierto de un pericardio visceral y parietal y todo eso, pero está cubierto de una capita de tejido adiposo, el cual va a permitir que estos nocitos los metabolicen ese tejido adiposo y tomen esos ácidos grasos, mientras que el 10 a 30% viene de glucosa y otros nutrientes. Ahora bien, ¿cómo se regula este bombeo cardíaco? Pues cuando una persona está en reposo normal, bombea de 4 a 6 litros de sangre. Recuerden la fórmula de gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Durante el ejercicio intenso, el corazón puede bombear de 4 a 7 veces más. O sea, un montón. Incluso como 30 litros de sangre en un minuto. Eso es demasiado. Y pues básicamente esto va a estar regulado por varios mecanismos. Una regulación cardíaca intrínseca, pues en respuesta a los cambios de volumen, y un control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por parte del sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a tener la regulación intrínseca, pues va a estar dado por esta ley muy importante, que es la ley de Frank-Starling. Pues básicamente la ley de Frank-Starling nos va a decir que cuando más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. O sea, básicamente, de una manera más detallada, dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega procedentemente de las venas. O sea que entre más el corazón se relaje, más capacidad de bombeo tiene. Eso es lo que nos quiere decir la ley de Frank-Starling. Miren, el corazón impulsa toda la sangre que llega. Cuando aumenta la precarga, aumenta la poscarga. Y pues va a existir un límite fisiológico para que el corazón cumpla lo anterior. Entonces, cuando mayor sea el llenado de sangre, durante la diástole mayor será el volumen de sangre expulsado. Esto no tiene pérdida. Vamos a tener otro reflejo importante en la regulación intrínseca del bombeo cardíaco y el reflejo de Bainbridge. Pues básicamente este reflejo de Bainbridge vamos a tener que va a estar dado en las aurículas,
pues las aurículas van a detectar un aumento de la presión, ya sea porque está llegando demasiada sangre a las aurículas por el sistema venoso, entonces hay demasiado volumen. Entonces, ¿qué hacen? Estimular los mecanorreceptores, o también llamados varoreceptores, o reflejo varoreceptor. Y estos varoreceptores o mecanorreceptores, ellos son receptores que están pendientes o son sensibles a las presiones. Entonces, si está llegando más líquido hacia la aurícula, más sangre venosa hacia la aurícula, entonces hay muchos líquidos, hay una sobrecarga de líquido. Entonces lo que hacen estos varoreceptores es hacer esto. Pues como detectan los cambios de presiones y aumenta la presión por el aumento del llenado de líquido, pues van a estimular, van a mandar aferencias hacia el nervio vago. Aquí lo pueden ver, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Y entonces va a mandar todas estas referencias hacia el vago en la aurícula derecha, donde hay una gran parte de estos varoreceptores. Va a mandar, gracias a estos varoreceptores, aferencias hacia el nervio vago, los cuales van a inhibir a la estimulación del vago, lo cual va a predominar una excitación del simpático. Si se inhibe el vago, va a aumentar el tono simpático. Pues recuerden que el vago es parasimpático. Y si lo inhibo, aumenta el tono simpático, que es el contrario, lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca y la potencia de aumento del gasto cardíaco. Recuerden que el vago tiene fibra parasimpática y específicamente el vago inerva al nodo SA y al nodo AB, los cuales tienen su actividad regulando la frecuencia cardíaca. Por eso cuando hay una sobrecarga de líquidos, lo que hace todo este reflejo es aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Esto es el reflejo de Bainbridge. Pues las curvas de función ventricular, a medida que aumenta la presión de las aurículas tanto como de la derecha y de la izquierda, aumenta el trabajo sistólico ventricular, tanto si es de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, si es el trabajo sistólico ventricular derecho, la presión auricular media derecha. Aquí tenemos una curva de gasto. Vamos a tener que el ventrículo derecho, cuando aumenta la presión auricular, la aurícula derecha, que se necesita mucho menos presión, pues va a aumentar el gasto cardíaco, mientras que con el ventrículo izquierdo se necesitan mayores presiones auriculares para aumentar el gasto ventricular. Aquí tenemos algo importante para que no se pierdan, y es que debemos entender dos cosas, ya el sistema nervioso autónomo y las fibras simpáticas y parasimpáticas. Cuando yo les hable de parasimpático en el corazón, pues va a ser fibras dadas por el nervio vago. Y cuando le hable de simpático, pues va a estar dado por fibras dadas por el nervio frénico. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre el nervio vago y el nervio frénico en cuanto a la estimulación parasimpática y simpática? Básicamente es que el vago va a inervar a los nódulos, el nódulo sinusal y el nódulo AB. Recuerden que el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón y actúa más que todo en la frecuencia, en la propiedad cronotrópica. Entonces, el vago lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Esa es la función de la estimulación vagal en el corazón, disminuir la frecuencia cardíaca, dado que inerva a estos nódulos, los cuales comandan la frecuencia en el corazón, mientras que el efecto simpático va a inervar más que todo al músculo, al músculo ventricular, y entonces la estimulación de estas cadenas simpáticas va, en vez de aumentar la frecuencia, o sea, sí lo hacen, pero no lo van a hacer en gran proporción como el efecto vagal. El efecto vagal disminuye la frecuencia, mientras que el efecto simpático, si bien lo aumenta,
no lo hace no cambia la frecuencia en una proporción tan grande como lo hace la estimulación parasimpática, sino que va a tener una propiedad más característica, y es que a diferencia del tono parasimpático, actúa más en la frecuencia. El simpático va a actuar más que todo en la contractilidad, en la propiedad inotrópica. Es decir, que el efecto parasimpático predomina la respuesta, cambios en el cronotropismo, mientras que en el efecto simpático va a predominar la respuesta ionotrópica en la contractilidad. Miren, la estimulación simpática aumenta la fuerza de contracción, la contractilidad, hasta el doble de lo normal, aumentando el volumen de sangre y la presión con la que se eyecta. Por lo cual la estimulación simpática aumenta el gasto cardíaco de máximo 2 a 3 veces. Si el corazón se bombea más fuerte, va a aumentar el volumen sistólico, lo cual va a aumentar el gasto cardíaco. Recuerden, gasto cardíaco igual a FC por volumen sistólico. Y si aumento la propiedad contráctil, aumento el volumen sistólico. Eso para que lo tengan claro. La estimulación basal intensa puede reducir la fuerza de contracción de un 20 al 30%, eso es cierto. Pero las fibras basales se distribuyen mucho más en las aurículas que en los ventrículos. Eso explica lo que les estaba diciendo, el por qué la estimulación basal afecta más a la disminución de la frecuencia cardíaca en lugar de reducir más la fuerza de contracción. Aquí vamos a irnos a los extremos para que tengan claro este diagrama. La estimulación simpática máxima. Si ven cómo aumenta el gasto cardíaco, porque recuerden que aquí aumenta el ionotropismo, la contractilidad. Y gasto cardíaco igual a FC por volumen sistólico. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta el ionotropismo, aumenta el volumen sistólico, lo cual hace que aumente el gasto cardíaco. Si la estimulación es parasimpática, entonces va a reducir la frecuencia cardíaca, lo cual va a disminuir el gasto cardíaco. Si pueden ver cómo se aprecia la diferencia entre la estimulación parasimpática y la estimulación simpática máxima, las grandes diferencias. Con una estimulación simpática aumenta el gasto cardíaco, en la parasimpática disminuye. Y aquí están los efectos de los iones potasio y calcio sobre la función cardíaca. Los iones potasio tienen un efecto marcado sobre los potenciales de membrana. Esto es muy importante. Recuerden lo que nos permite la cantidad el potasio está mayormente dentro de las células, lo que nos permite dar el potencial de reposo que tienen estas células. Los iones calcio tienen unas funciones en la contractilidad. Calcio, contractilidad, potasio, potencial de membrana. Eso es lo que deben que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene el ion potasio? El exceso de potasio, una hiperpotasemia, hipercalemia, hace que el corazón esté dilatado y flácido y también reduce la frecuencia cardíaca. Si hay mucho potasio, pues el potencial de reposo va a ser mucho más negativo, por lo cual va a ser más difícil de que estas células se exciten, por lo cual no va a permitir que sea fácil de excitar, reduce la frecuencia cardíaca y también va a estar dilatado y flácido. Pues básicamente, como es más difícil de excitar y todo, pues va a ser más difícil de que entre más calcio y más sodio. Y recuerden que el calcio es el que permite la contractilidad. Cuando disminuye el potencial, reduce el potencial de membrana de reposo en las fibras del músculo cardíaco. Y cuando disminuye el potencial de membrana, también lo hace intensidad de potencial de acción, lo que hace que la contracción del corazón sea progresivamente más débil. Eso es para que lo tengan en cuenta. El exceso de calcio hace que el corazón progrese hacia una contracción espástica. Pues básicamente, si hay mucho calcio dentro de la célula, va a haber una mayor contractibilidad y va a aumentar la meseta. Pero esto va a tener un problema si existe mucho calcio. Pues si existe mucho calcio,
pues básicamente hace que el corazón progrese hacia una contracción espástica y se mantenga demasiado tiempo la contracción, lo cual provoca, esto tiene efectos muy negativos cuando hay un exceso de calcio, porque aumenta la contracción cardíaca. Y entonces el músculo va a demandar más oxígeno y más ATP. Y va a llegar un momento en donde esto se va a acabar y el músculo va a empezar a destruirse y empezar a hacer apoptosis, puesto que ya no tiene energía suficiente para seguir con esa contracción, lo cual produce patologías como una rhabdomiólisis y una hipercalcemia. También vamos a tener efectos de la temperatura sobre la función cardíaca. A mayor temperatura, mayor frecuencia cardíaca, a veces hasta el doble de lo normal, y a menor temperatura la frecuencia cardíaca disminuye. Incluso puede ser tan intenso hasta dejar algunos latidos por minuto. Eso es para que lo tengan en cuenta. Una persona que anda caminando con mucho sol, haciendo actividad física, aumenta su temperatura corporal, lo cual estimula el sistema nervioso simpático y aumenta la frecuencia, y viceversa. Cuando hay frío, disminuye la frecuencia. Y vamos a tener un incremento de la carga de presión, pues básicamente que entre los valores normales de entre 80 a 140 por ahí, pues vamos a tener que el gasto cardíaco va a seguir igual, los 5 litros que bombeamos, de 4 a 6 litros que bombea una persona en reposo, con presiones arteriales de 80 a 140. Si estas presiones aumentan aún más, con una emergencia hipertensiva o una hipertensión arterial muy grave, pues va a disminuir el gasto cardíaco, lo cual es una emergencia muy grave, que el corazón no pueda llevar toda esta sangre hacia los tejidos. Ahora vamos con la excitación rítmica del corazón. Vamos a tener que el nodo sinusal es el que va a dirigir y mandar todo este impulso eléctrico del corazón, marcapasos natural, que va a mandar todas estas fibras hacia todo este sistema, las vías, los nódulos, la rama izquierda y la rama derecha de las dígitas. Vamos a tener que el nódulo sinusal es donde se genera el impulso rítmico normal. Este impulso va a viajar por estas vías internodulares hacia el nódulo AB, lo cual va a permitir un retraso fisiológico antes que llegue a los ventrículos, porque las aurículas se tienen que despolarizar y contraer antes que los ventrículos. Eso yo se lo mencioné en la fisiología parte 1. Y después, cuando ya este nódulo AB hizo su retraso, despolarización y contracción auricular, pues conduce todo este impulso de las aurículas hacia los ventrículos por las ramas de las dígitas izquierda y derecha, que finalmente llega a las fibras de Purkinje, llevándose a todos los tejidos de los ventrículos. Vamos a tener que este nódulo sinusal se localiza en la aurícula derecha y va a tener estas fibras especializadas de conducción, van a tener una característica principal a diferencia de las fibras las fibras de contracción muscular. Vamos a tener que las fibras del nódulo sinusal van a estar en reposo desde menos 55 milivoltios a menos 60 milivoltios, a comparación de las fibras musculares ventriculares, que era de menos 85. Aquí pueden apreciar una de las grandes diferencias, y pues esta diferencia entre los potenciales de reposo van a permitir que estas fibras del nódulo sinusal sean más permeables hacia los iones de sodio y calcio. Entonces, ya sabiendo eso, que es más permeable el sodio del calcio y el potencial de reposo de 55 a 60 milivoltios, pues vamos a tener que van a ocurrir estos eventos. Miren esto importante, los canales rápidos de sodio van a permitir la despolarización en espiga en el músculo ventricular, más no en el nódulo sinusal, que son diferentes en las fibras especializadas de conducción, por lo cual este suceso no va a pasar en estas fibras especializadas de conducción, específicamente el nódulo sinusal, sino que va a iniciar toda esta excitabilidad desde los canales lentos de calcio tipo L o canales lentos de sodio-calcio. Estos son los que van a permitir el potencial de acción y crear las mesetas. Pues los canales de potasio, pues, son los que producen la repolarización.
Miren, las fibras de nódulo sinusal, los canales rápidos de sodio ya están inactivados. Pues recuerden que esto va a ser porque ya es muy permeable los iones de sodio y calcio, entonces no hay necesidad de que estos canales estén activados. En consecuencia, se produce más lentamente el potencial de acción del nódulo auricular que del músculo ventricular, además su regreso de potencial. Aquí pueden apreciar la diferencia entre las fibras del músculo ventricular y las fibras del nódulo sinusal, que pueden ver cómo son incluso hasta rítmicas. Y vamos a tener que, pues en estas va una elevada concentración de sodio y los canales de sodio abiertos previamente. Y los iones de sodio tienden a desplazarse hacia el interior de la fibra. Pues vamos a tener aquí, miren la diferencia entre el potencial de reposo entre las fibras del nódulo sinusal y las del músculo ventricular. Pues básicamente la permeabilidad de las fibras del nódulo sinusal a iones de sodio y de calcio produce la autoexcitación. Pues básicamente por eso. Y aquí podemos apreciar cómo estas fibras del nódulo sinusal, miren que lo que va a permitir toda este potencial de acción va a ser por la entrada de los canales de calcio tipo L, que es lo que los va a recargar más importante en estas fibras, mientras que en las fibras musculares ventriculares va a ser el sodio. Aquí pueden apreciar la comparación entre los miocitos ventriculares y las células del nódulo sinusal. Aquí podemos apreciar cómo entra el calcio que permite la excitabilidad, mientras que en los miocitos ventriculares es el sodio. Pues vamos a tener el retraso del nodo AB, que va a permitir que la aurícula se despolarice y se contraiga antes y llevar después el impulso hacia los ventrículos por las ramas del las. Vamos a tener que en las fibras de Purkinje, pues es la que va a permitir que se lleve toda esta excitación, todo este impulso hacia todas estas paredes de los ventrículos. Y miren la distribución de todas estas fibras, como mayormente estas fibras de Purkinje van a estar distribuidas en los ventrículos en comparación con las aurículas, que es muy leve. Aquí vamos a tener que el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón. Ahí vamos a tener los diferentes ritmos. Un ritmo sinusal cuando está comandando el nódulo sinusal y va a estar dando impulsos de 60 a 100 veces por minuto, por lo cual en una persona la frecuencia cardíaca normal en reposo es de 60 a 100. Cuando este nódulo no sirve, pasamos a un ritmo idioventricular, pero está dado por el nodo AB. Y pues te va a mandar impulsos de 40 a 60 veces por minuto. De hecho, esto explica por qué el nódulo sinusal es el marcapasos, porque manda impulsos más rápido que los otros, y aquí el que manda más rápido es el que comanda. Y vamos a tener el ritmo de la unión, que está dado por las fibras de Purkinje, y va a estar de 20 a 40 los impulsos que manda, o sea, se acelera la frecuencia cardíaca. La estimulación simpática y parasimpática, ya se lo mencioné. La parasimpática es por el nervio vago, reduce la frecuencia de ritmo del nódulo sinusal y reduce la excitabilidad. Mientras que la estimulación simpática, lo más importante es que aumenta la fuerza de contracción y también tiene otros efectos. También aumenta la frecuencia, pero no modifica tanto la frecuencia como el tono parasimpático, y aumenta la velocidad de conducción. Y vamos a tener que en la estimulación simpática el corazón va a tener dos receptores adrenérgicos importantes, beta 1 y beta 2, los cuales cuando se une la adrenalina o noradrenalina en la estimulación simpática, aumentar la frecuencia y la contracción cardíaca. Específicamente los beta 1 van a tener más potencia y más afinidad al corazón en comparación con los beta 2 en cuanto a todos esos efectos que les mencioné. Y el tono parasimpático
vamos a tener que en el corazón van a tener más potencia los receptores M2, los muscarínicos tipo 2 en comparación con los muscarínicos tipo 3, que van a estimular todo este tono vagal, disminuyendo frecuencia, contractilidad, velocidad de conducción y todo eso. Con eso termino. Gracias.